Fui perseguido y la corriente intentó llevarme. Fui contra ella y sus mareas no pudieron ahogarme. Permanecí anclado en ti, en ti. Inconmovible, mi castillo fuiste, Jesús. Aguas vendrán, mas no apagarán en mí tu fuego. Yo te amo, Dios. Aguas vendrán, mas no apagarán en mí tu fuego. Yo te amo, Dios. Yo te amo, Dios. Fui perseguido y la corriente intentó llevarme. Fui contra ella y sus mareas no pudieron ahogarme. Permanecí anclado en ti, en ti. Inconmovible, mi castillo fuiste, Jesús. Aguas vendrán, mas no apagarán en mí tu fuego. Yo te amo, Dios. Aguas vendrán, mas no apagarán. Dios les bendiga, ¿cómo están? Es bello poder estar de nuevo acá en nuestro podcast, nuestro video, y nos sentimos muy felices de poder seguir con esta serie, Los frutos del Espíritu Santo. Dios te bendiga, pastora, ¿cómo estás? Y nos saludas a todos, y si me le subes un poquito, por favor, acá. Gracias, mamá. Aleluya. Muy buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Una vez más, ¿verdad? Seguimos con los frutos del Espíritu, y sabemos de que ha sido una bendición y que seguirá siendo el poder estar acá y el poder estar aprendiendo, ¿verdad? Exacto, así que si usted está ahí conectadito, háganos el favor de compartir este video para que más se junten, se unan y podamos unidos aprender de la palabra del Señor. Gracias a todos los que ya están ahí, los que van a conectarse, los que van a oír este podcast y este video. Gracias, Janita, por estar ahí en controles y poder ayudarnos a que sea posible también la transmisión de este live y que luego sea un podcast y en YouTube lo puedan también estar viendo, y no perderse la secuencia de lo que son los frutos del Espíritu Santo, porque es una secuencia la que traemos. Hemos visto ya 9 frutos del Espíritu Santo, el amor en 3 partes, el gozo en 3 partes, y luego estuvimos agarrando un fruto por cada live, y ahorita pues en la secuencia de esos frutos podríamos decir de que ya terminamos, pero ya terminamos los de Corintios, porque faltan ahora los otros frutos del Espíritu que están en la palabra de Dios también, están en Efesios y en Hebreos. Entonces eso es lo que vamos a analizar hoy. Pero para empezar, empecemos entonces a recordar los frutos que ya vimos en Gálatas 5:22, y en Gálatas 5:22 estuvimos viendo los frutos que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre, la templanza, y esos son los 9 que vimos. ¿Te recuerdas que estuvimos viendo la templanza, que es el dominio propio? Y en cada uno de ellos estuvimos aprendiendo mucho y dándonos cuenta de lo importantísimo que son. Ahora, ¿cómo es que surge el poder hablar de los frutos? Porque también estamos en la escuela profética hablando sobre los dones y necesitamos llevar los dones y los frutos juntos para poder aprender, y no solamente a desarrollar los dones, sino que también tenemos que ver todos los frutos, porque los frutos es en sí la esencia, el carácter de lo que somos. Entonces, ahí están los 9 de Gálatas. No sé si quieres agregar en eso, pastora, los 9 primeros que ya vimos, porque nos faltan ahora 3 más. Amén, como decías, tiene que ir frutos y dones, tiene que ir de la mano, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que si habláramos lenguas o tuviéramos los dones, ¿de qué nos sirve si no tenemos amor? Que es el primer fruto, y pensaría yo de que es como la raíz. La raíz para poder obtener los demás, ¿verdad? O podríamos decirte que es la base de todos los demás. Uh-huh. Porque si no logramos desarrollar esos frutos, de nada nos serviría, aunque así tuviéramos todos los dones, ¿va? Uh-huh. Es como, por ejemplo, alguien decía que los dones, por ejemplo, los frutos, perdón, como por ejemplo la paz, viene siendo ese amor interno que uno tiene, esa paciencia es el amor que sabe esperar, la bondad es el amor cuando uno da, la fe es el amor que sabe creer. Sí me explico por qué, porque el fruto dice en singular, no en plural, es el amor, ¿verdad? Uh-huh. Y luego se desprenden estos otros más que hemos estado viendo. Bueno, pues sin más preámbulos, lo que vamos a hacer hoy es de que vamos a agregar 3 más a lo que serían estos 9 para completar 12. Claro, hoy vamos a ver solo uno, pero para darles el panorama general, vámonos a Efesios 5:9, y ahí dice bien claro Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu. Entonces nuevamente habla del fruto del Espíritu, es en toda bondad, pero la bondad ya lo vimos. Uh-huh. Pero luego dice justicia y verdad. Entonces, ¿cuáles serían los frutos aquí que debemos de agregar a los 9? La justicia y la verdad. Uh-huh. Entonces ahí irían 11 frutos, ¿verdad? Los tenemos que agregar a Corintios, y luego vamos a agregar uno más, que sería el de Hebreos 13:15, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Entonces ahí ya llevamos 12 frutos, y entonces hoy en este podcast empezaríamos a ver el número 10 sería, el número 10. Pero ahora sumando entonces los frutos del Espíritu Santo serían 12. Y para hacer ese cómputo, para que entendamos cómo funciona lo que vamos a estar analizando a partir de hoy, es que vamos a sumarlos todos. Y entonces hay 9 en Gálatas 5:22, hay 2 en Efesios 5:9 y hay 1 en Hebreos 13:15, para un total de 12 frutos, ¿verdad? 9 en Corintios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 2 más en Efesios 5:9, que serían la justicia, la verdad, y el fruto de labios, que sería en Hebreos 13:15, para sumar 12. Amén. Imagínate si tenemos esos 12, estamos gobernados a través del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Porque son 12 frutos. Ajá. Y el 12 pues es el número de gobierno. Número de gobierno. ¿Por qué número de gobierno? Porque eran 12 las tribus, uh-huh. Porque el Señor escogió 12 apóstoles, porque el 12 nos deja ver que es una manera de gobierno. Entonces podemos darnos cuenta de que si esos 12 frutos son desarrollados en nosotros, podemos ser gobernados por el Espíritu Amén. Santo. Y es ahí donde nosotros le podemos decir al Espíritu Santo también Señor, ¿verdad? El Rey es Señor, el Espíritu Santo entre nosotros gobierna, porque estamos desarrollando estos 12 frutos. Qué bonito lo que trajiste a colación ahorita, ¿no? El número 12, el número de gobierno. Amén. Y hay algo sorprendente, porque cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22:1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Oye esto, el árbol de la vida que produce. No sé si lo alcanzas a leer. Produce 12. ¡Oh, wow! 12 frutos. 12 frutos. Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, el árbol de la vida que aparece en Apocalipsis dice que tiene 12 frutos. Uh-huh.
y que cada fruto sale en cada mes. Mira qué tremendo. Guau, y qué que bonito. las hojas son para sanidad de ese árbol que tiene 12 frutos. Entonces lo que podemos darnos cuenta es de que si queremos nosotros, espiritualmente hablando, ¿verdad? Ujú. Que queremos mantener esa sanidad en nuestro interior, debemos de desarrollar esos 12 frutos. Y esos 12 frutos nos traen sanidad, tanto del alma como incluso del cuerpo. Y es lo que es verdaderamente entonces el árbol de la vida. Qué bonito cómo la palabra se alinea, ¿verdad? Ajá. Porque imagínate lo que dice acá, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Ujú. Entonces, para aquel que dijera, no, pero si son 9, que no sé qué, que no sé Exacto. cuánto, ¿verdad? Como siempre hemos visto, que la suma de la palabra es verdad, ¿verdad? Amén. No nos podemos quedar solo con un versículo, sino que tenemos que sumar la palabra y ver cómo la palabra de Dios, cómo Dios es tan lindo, y ahí sí que bendito Dios, ¿verdad? Porque nos enseña a través de la palabra y en ningún momento se va a contradecir, sino que todo viene así bien alineadito, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Hay ahí una base más para entender de que son 12 frutos y ahora entendemos entonces de que ese árbol de la vida produce esos 12 frutos que podríamos decir que hay un mes, vamos a decir un mes del amor, un mes del gozo, un mes de la paz, un mes de paciencia. Qué lindo, Es algo bello como para aplicarlo en el año 2024 si Dios nos da vida y que cada mes le pongamos un nombre y desarrollarlo, ¿verdad? Para Qué poder bonito. ministrarlo de una manera bien poderosa. Es un rema que se me Te vino, vino que me ahorita. vino de parte del Espíritu para Qué poder bonito. enumerar los meses del año que el Señor nos va a dar muy pronto si Él nos los quiere dar el próximo. Ajá. Pero en este año del despertar, lo que está haciendo es despertándonos a entender de que tenemos que desarrollarlos. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude para poder entender, para poder buscar esos 12 frutos que se oye, ¿verdad? Amor, paz, y hasta de memoria lo sabemos, pero la cosa es que Que los pueda realmente, desarrollar. que realmente puedan estar en nosotros, ¿va? Porque pues los dones, ya ves que los dice que los pidamos y que Él nos los da y los podemos tener, los dones, pero aparte son los frutos. A desarrollarlos. ¿Verdad? Que podamos realmente caminar en amor, en paciencia, bondad, benignidad. O sea, es cuando ya nos sentamos acá y comenzamos a ver uno por uno y otro por otro y otro por otro. Está tremendo. Y no solo es de decir, yo los tengo, yo, no, sino es de poder experimentarlos y más que todo, que demos frutos. Sí, Que los frutos se definitivamente. miren. Exacto, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces cada uno de nosotros somos conocidos no por cómo se cante, se profetice, se predique, se Ujú. enseñe, se hable en lengua, sino realmente los frutos que hay en nosotros, Amén. ¿verdad? No tirando las cosas, etcétera, sino que ¿Y quién no necesita, quién no está necesitado de eso, verdad? todos. Porque aquí, a raíz a lo largo de todas estas enseñanzas que hemos estado dando, nos podemos dar cuenta de qué es, de cuáles son los más fuertes y de qué cadecemos realmente. Porque yo sí me pude dar cuenta, ¿verdad? Claro. En muchas de las ocasiones dijimos, autoexaminémonos, ¿verdad? Porque se trata de que el Señor nos está hablando a cada Ajá, uno, a cada uno. ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de que no es imposible, pero sí es de pedirle al Espíritu que podamos dar esos frutos de arrepentimiento, que esos frutos realmente estén en nosotros para que nosotros podamos vivir, no solamente podamos estar de una diferente manera, sino nosotros mismos podamos estar bien. Porque mira ahí lo que dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, miramos de que a través de, acá dice de las naciones somos todos, ¿verdad? Porque todos venimos de diferentes
Sí, porque si nos empezamos a meter a la línea escatológica, No, pues sí ella sería es completamente diferente. diferente, Sí. claro, y empezaríamos a hablar del milenio, etcétera. Sí, no, aquí, Pero pero ahorita, aplicándolo exacto, acá, amén. Ujú. Sí, es como estoy tratando de aclarar, ¿verdad? Para ajá, que no vayan a pensar de que, pues, estamos o chanfleados. confundiendo las cosas. Ahorita Sí. estamos sacando la esencia de lo que son los 12 frutos en Ujú. la vida práctica y a la hora de, en su momento, hablar de escatología, pues sí, ya le daríamos Ya el es enfoque diferente. escatológico, Sí, claro. amén. Ujú. Amén. Pero ¿cómo vamos acá de que el Señor es tan lindo y tan misericordioso que a través de su palabra nos enseña, ¿verdad? De que a través de estos frutos nos vamos a mantener Sanos, sanos sanos. de nuestro corazón. Amén. Porque si tenemos amor, si tenemos todos los frutos que hemos estado desarrollando, vamos a vivir Amén. calidad. Entonces hoy nos vamos a enfocar en uno que sería Sí. el fruto de la justicia, porque le agregamos 3, recuérdense, a los 9 de Corintios le agregamos justicia, verdad y le agregamos fruto de labios. Ujú. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el fruto del Espíritu Santo que sería justicia. La justicia es un tema súper extenso que solo vamos a tratar de poner hoy unas bases para poder empezar a estudiarlo y definitivamente no nos va a dar abasto porque la Biblia de Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y al meternos a hablar de la justicia vamos a tener que hacer varios discipulados con respecto a eso, Sí. pero hoy vamos a hablar solo como fruto en sí para no alargarnos y extendernos tanto. La palabra justicia en el griego es dikaiosune. Esa palabra dikaiosune quiere decir carácter, mira, o sea que la justicia es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Entonces, ¿qué es justicia? Es el carácter o la cualidad de ser recto. O sea, tú eres justa, es porque caminas en rectitud, porque es carácter, por eso es fruto, porque el fruto es carácter. No sé si me doy a entender que la esencia de nosotros, el carácter verdadero en nosotros es lo que somos por dentro. Entonces, eso es lo que es la justicia. Y luego dice lo que está abajo, lo que es recto o justo, bueno, rectitud, integridad. ¿Qué es justicia? Es integridad, lo que Dios exige. Según el diccionario Strong, con la palabra dikaiosune, nos da a entender de que entonces la justicia es el carácter, es la cualidad de ser recto, es lo que Dios exige y es la integridad, es ser una persona íntegra. Y me llama también la atención lo que no resaltaste porque Ajá. dice que es equidad. 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 Y eso, cuando hablamos de equidad, es de que no nos doblamos ni para acá ni para allá, sino equidad, es ser firme, no, ahí sí que justo, ¿verdad? Uh-huh. Y me llama la atención esa palabra. Sí, fíjate que si nos da tiempo hoy lo vamos a estar analizando la diferencia entre justicia y equidad, porque la justicia sería darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Justicia, pero equidad no es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la diferencia entre justicia y equidad, porque entonces ahí, voy a para no quedarnos Sí, ahora... porque ahorita ya me Sí, pusiste. lo vamos a ver. La justicia es darle a cada quien lo que si puedes poner y adelantarte unas 15 diapositivas, mi amor, donde está justicia y equidad. Y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde cuando le corresponda. Es decir, de que yo le voy a dar a cada quien lo que le corresponde. Pero la equidad es dar por partes iguales a todos. Entonces muchas veces el ser justo es de que a ti te van a dar los talentos. A uno le dieron 5, a uno le dieron 2, a uno. Eso es justo porque el Señor repartió los dones de acuerdo a a la capacidad. Gracias, esa es la palabra. Mientras que la equidad no. La equidad es de que entonces Dios le hubiera dado a todos lo mismo. Les hubiera dado 5, 5, 5, o 2, 2, 2, o 1, 1, 1. Podríamos poner de ejemplo ahí de que Él murió en la cruz del Calvario por todos. Eso sería entonces equidad, exacto. Porque no hay... Qué buen ejemplo pusiste. No hay más precio, más alto, más bajo que haya pagado por alguien. Exacto. Pagó su sangre por todos. Ahora, otro ejemplo más tal vez práctico sería cuando el Señor, fíjate, cuando el Señor, aquí tengo los ejemplos y lo puedes poner la equidad, cuando el Señor dice que llamó el padre de familia, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, Mateo 21.
porque el reino, es que nos fuimos hasta adelantito, ¿verdad? Entonces estamos buscando las diapositivas para que usted las tenga, ¿oyó? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. Y te recuerdas que contrató 5 veces y que solo con el primero hizo un contrato de darle un denario, pero después le dio a todos lo mismo. Amén. Entonces ahí usó el Señor lo que es la equidad y le dio a todos lo mismo. Y cuando repartió dones, usó la justicia, porque a cada uno le dio según su capacidad. Entonces, cuando tú lees el Salmo 98:9, dice, delante del Señor pues viene a juzgar la tierra, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Ajá, hay una diferencia. Entonces, hoy entramos pues hasta este punto por lo que tú comentabas, sí, que es muy importante, sí. Y que incluso yo a propósito al principio me lo salté porque pensé que no íbamos a llegar acá, pero con esto empezamos y no hay problema. Entonces, el entender qué es justicia y qué es equidad es sumamente importante, porque Dios juzga con justicia y equidad, y es un fruto que nosotros tenemos que desarrollar, la justicia. Entonces tenemos que saber cuál es la diferencia, y eso no quiere decir que no seamos equitativos también justos y ecuánimes, dicen también algunas veces, ¿no? Pero la justicia y la equidad van de la mano. Entonces, es la justicia, entonces, para hacer un resumen, es darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia. Y la equidad es repartir por partes iguales a todo. Entonces, el Señor sabe cuándo hacer justicia y cuándo obrar o operar con equidad, porque Él más que nadie conoce los corazones, conoce los tiempos, conoce la capacidad, conoce las necesidades. Entonces, cuando Él llama a la gente para darle dones, Él sabe la capacidad. Y cuando contrata para la viña, Él sabe la necesidad. ¿Me explico? Es ahí a uno dice, por eso el Señor aquí obró con justicia y aquí obró con equidad. Amén. Y si lo hace al revés, entonces hubiera obrado mal. ¿Por qué? Porque si le hubiera repartido los dones, los talentos, bueno, talento en sí ahí es dinero, ¿verdad? Les hubiera dado esa cantidad a cada uno, los que no estaban aptos para tenerlo, les hubiera dañado. Entonces Dios es justo y dice, no, les voy a dar de acuerdo a su capacidad. Y allá te das cuenta, el obrero que llamó en la última hora, pasó todo el día en la plaza, esperando que alguien lo contratara. Y él dice que el señor de la viña lo contrató a última hora y trabajó 1 hora, pero le dieron el denario, porque Dios conoce la necesidad y fue equitativo ahí. Para los demás, quizás ahí el dueño de la viña fue injusto, pero el Señor ahí no hizo justicia, hizo equidad, porque Él conoce la necesidad. Amén. Entonces la equidad va en la justicia, en la necesidad, la equidad va según la necesidad, mientras que la justicia opera según la capacidad. Uf, amén. Santo Dios, ese discipulado, este es un discipulado precioso. Entonces, como y yo sé que si es un poquito difícil de entenderlo, lo vuelven a escuchar, lo volvemos a escuchar, o quizás lo vamos a volver a repetir para poder entender eso tan lindo, que en algún momento uno solo lo lee. Justicia y equidad, pero ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo opera Dios? ¿Por qué lo hace de esa forma? Dios es justo, pero también es obra, reina, gobierna con equidad. Amén. Amén. Entonces, empecemos con entendiendo entonces la palabra griega dikaiosune. También hay un concepto aquí. Si lo quieres leer, por favor, pastora. Amén. Dice justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Ese ya es un concepto del diccionario. Principio moral, es un principio moral. Entonces nosotros debemos de movernos con principios. Amén. Y ese principio es de que uno sea justo. Y esa justicia, que es un principio en nosotros, nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad, no dejándonos comprar. Por eso muchas veces se dice se corrompió la justicia, porque se dejan llevar por los sobornos, ¿verdad? O por otras extorsiones, qué sé yo. Entonces dice respetando la verdad. Esa es la verdadera justicia, que se respeta. Esto es la verdad, entonces esto te corresponde. Y dando a cada uno lo que le corresponde.
responde. Ahí dice la siguiente línea. Entonces este ya es un concepto de lo que sería la justicia y debemos nosotros operar, caminar, movernos en ese principio. Por eso cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios se mueve por principios, tiene principios y uno de ellos es el caminar en justicia. Por eso la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Amén. Y es que cuando hablamos de este fruto, y venimos a ver realmente lo que significa, vamos a pensar, vamos a creer que si realmente el Espíritu Santo está en nosotros y este fruto se está desarrollando, como dice acá este concepto, es un principio. Uh-huh. Y esos principios son los que no nos podemos saltar. Exacto. Realmente, ¿verdad? Y si caminamos de una manera, ahí sí que alineados a lo que es el Espíritu Santo, creyendo de que en nosotros se desarrolla este fruto que es la justicia, vamos a poder llegar muy, muy lejos, porque vamos a respetar realmente, si viene en algún caso, ¿verdad? Vamos a poder ser justos y no vamos, muchas veces somos injustos de diferentes Uh-huh. maneras, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, de comportarnos, pero cuando entendemos realmente que este es otro de los frutos que debemos desarrollar, vamos a caminar de una diferente manera, ¿verdad? Porque Exacto. es un principio también. Exacto. Y a veces estamos obrando en justicia y tal vez las personas piensan que es injusticia porque lo ven con sus ojos naturales. Pero es Dios el que conoce los corazones, Amén. el que pesa los corazones, el que conoce las cosas. Y entonces muchas veces uno mejor lo que tiene que hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿esto era lo justo? Ajá. ¿Verdad? Y no irnos por nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, sino preguntarle a Dios, porque la justicia de Dios muchas veces uno como ser humano tal vez no la entienda porque uno no conoce, pero Dios sí conoce las intenciones, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los corazones, Dios conoce todo. Dice la Biblia, lo que tú predicabas aquel día, ¿verdad? De que la palabra aún no ha salido de nuestra boca y Dios ya la sabe. Amén. Salmo ¿verdad? 139. Amén, y que nuestros pensamientos Él los conoce, Él pesa los corazones, dice Proverbios. Entonces la justicia muchas veces se hace algo porque no se, y se piensa que es injusto porque no se conoce el trasfondo, Ajá. pero es ser justos, Amén. es ser justos. Me gustaría poner ejemplos, pero si no nos vamos a quedar ahí solo en los ejemplos, ¿verdad? Pero es bien, ¿querías agregar algo ahí? Sí, porque es bien importante el poder, como decías, ¿verdad? No es de que vayamos corriendo, queramos, hoy tenemos que terminar esto y así. No, porque vamos despacio aprendiendo, digiriendo esto, porque Uh-huh. realmente cuando miramos y hablamos de esto, lo que estabas diciendo, sí, muchas veces piensan de que uno actúa injustamente, pero como decías, la mayoría de las veces hay una razón, hay un por qué estás actuando de acuerdo a cómo te estás, esa forma. a cómo lo estás diciendo, a cómo lo estás haciendo, ¿verdad? Y muchas veces fallamos en ese aspecto de que pensamos, oh, qué injusto. Eso fue tan injusto, Ajá. pero realmente a Dios no se le escapa nada, como Sí. decía, ¿verdad? En el Salmo 139 decía de que un pensamiento no había salido de nosotros y sin que Él no lo conociera, una palabra no había salido sin que Él no la conociera, que dice el Salmo que a dónde podemos ir hasta el cielo o podemos ir aún a lo profundo y Él sabe, Él está ahí con nosotros. Entonces, yo creo que cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él desarrolle este fruto en nosotros, creo que es algo muy importante que a lo mejor tal vez ahí sí que es un fruto que se mira de diferentes puntos, ¿verdad? De una manera como, muchos van a decir, fue justo lo que hizo. Pero para muchos va a ser injusto. Pero ahí sí que... Por eso uno tiene que buscar la justicia de Dios. Amén. Entonces ese es Mateo 6:33, si ustedes lo pueden leer conmigo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Entonces nosotros tenemos que preguntarle a Dios para actuar, para hacer las cosas, Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? Y el Señor nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces hay que buscar la justicia de Dios, porque muchas veces uno de humano es injusto, pero cuando es la justicia de Dios, lo que Dios está moviendo a hacerse, entonces va a haber evidenciarse los frutos, el respaldo de Dios. Dios va a estar en el asunto, porque lo que queremos es buscar la justicia de Dios y actuar de acuerdo a lo que es justo y que Dios determina, ¿verdad? Entonces es bien diferente. Hay dos tipos de justicia ahí si lo queremos ver. La justicia humana, pero la justicia que viene de Dios. Dios conoce los planes, los tiempos, los pensamientos, las necesidades, el obrar, las intenciones, etcétera. Y fíjate que acá en Mateo dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Uh-huh. Entonces, muchas veces nos suceden cosas porque nosotros buscamos las añadiduras primero y después queremos entrar en justicia, ¿verdad? Claro. Y no es así. Ahí es injusto. Ajá. Ahí, porque el reino de Dios es justicia, Amén. Paz y gozo a través del Espíritu. Entonces, si no buscamos la justicia de Dios y buscamos las añadiduras, estamos siendo injustos nosotros y entonces estamos operando en injusticia. Uh-huh. Es algo muy fuerte, pero es así. Estamos operando fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no buscando la justicia de Dios. Amén. Y la palabra, es que la palabra está tan clara, ¿verdad? Que ahí sí que debemos de buscarlo a Él primero, esa justicia divina que viene de parte de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo Claro. lo demás se dará, porque cuando ponemos esa justicia de divina, primeramente, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo que gobierne en nosotros, vamos a estar bien, vamos a poder operar de una manera justa, de una manera donde nos vamos a sentir bien. Exacto, entonces buscar primeramente, entonces la justicia se tiene que buscar. Uh-huh. Y yo quisiera que ustedes tengan esa palabra bien fresca, buscar. Me voy a Mateo 6:33, pero en otra versión, en la versión Nueva Traducción, en Dios habla hoy, perdón, y en la Dios habla hoy dice, por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. ¿Qué es justo para Dios? Entonces para otros puede ser algo que no sea justo, pero es lo justo para Dios, es lo que Dios te está moviendo a hacer. Hazlo porque estás caminando en la justicia de Dios. Entonces hay que poner toda nuestra atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Claro, en Mateo 6 está hablando de otras cosas más que se van a recibir ahí, pero ahorita el punto entonces está en hacer lo que es justo ante Dios. Y esa es la clave, que buscar es hacer lo que es justo ante Él. Amén. Y cuando aquí miramos, ¿verdad? Que dice que pongamos toda nuestra atención. O sea, no es algo que solo sea así, sino de verdad necesitamos estar enfocados con nuestro entendimiento abierto para realmente buscar esa justicia. Como decías, ¿verdad? Lo que dice en Mateo en la versión anterior, uh-huh. Dice buscad. Estamos aprendiendo de que se busca, uh-huh. No es de que va a llegar la justicia solo así, no, la tenemos que buscar. Y cuando algo es buscado es porque cuando algo se tiene que buscar es porque es escaso. Ahora, la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque van de la mano. ¿Por qué? Exacto. Porque el reino de Dios opera de acuerdo a la justicia. Amén. O sea, no puede haber un gobierno si no tiene justicia, si no tiene leyes. Entonces no se puede decir que se busca el reino y la justicia no, porque van de la mano. Es un gobierno, ¿verdad? El reino de Dios es lo que nos gobierna. Por eso decía, no es comida, no es bebida, es justicia, es paz, es gozo a través del Espíritu. Entonces debemos de entender eso, de que se busca el reino y su justicia porque van de la mano. Entonces no podemos tampoco decir que operamos en justicia si no entendemos que debe ser el reino de Dios el que nos gobierne a nosotros. Amén. Entonces ahora veamos que se busca, y entonces la pregunta del millón sería, pero entonces ¿cómo podemos tener la justicia? ¿Cómo podemos buscarla? Y fíjate que la Biblia es bien bella que nos lo responde en Deuteronomio 6:25 y dice, y tendremos justicia. Entonces ahí nos está diciendo cómo. Cuando cuidemos de poner por obra
todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, si yo te digo, mira, tenés que buscar justicia, entonces tú me preguntarías, sí, pero ¿cómo? Y entonces la palabra nos responde, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. Entonces, cuando le obedecemos a Dios, cuando caminamos de acuerdo a sus estatutos, sus mandatos, sus principios, sus leyes, sus normas, lo que Él nos dice, entonces vamos a poder tener justicia, tendremos la justicia. Amén. Por eso es que no es solamente de escucharlo, no es solamente de apuntarlo, porque yo puedo tener un montón de cuadernos llenos y qué bueno, porque pues es bueno también apuntar. Claro. Es una de las muchas formas de aprender, ¿verdad? Pero no se trata solamente de eso, sino realmente de ponerlo por obra, porque cuando ponemos por obra, ese es el fruto, esos son los frutos, se va desarrollando esa justicia dentro de nosotros, caminamos en esa justicia, ya no podemos, si en algún momento hemos sido injustos, esa justicia de parte de Dios viene a nosotros y no, ¿cuál es lo justo? Pongámoslo en el plano natural, si por ejemplo tú hiciste algo de acuerdo a las leyes y vas delante de un juez, él te va a administrar justicia. Y entonces si tú hiciste las cosas de acuerdo a las leyes, entonces te va a decir que no necesitas pagar por un delito porque no estás cometiendo un delito, sino que al contrario, estás operando o actuando de acuerdo a las leyes, a las normas. Entonces te va a administrar justicia y te va a dar lo que es justo. Mientras que si alguien transgrede la ley porque no la pone por obra, transgredir la ley es no ponerla por obra, y se llega delante de un juez, entonces el juez le va a administrar justicia y le va a dar una sentencia y va a tener que pagar las consecuencias por transgredir esas normas, esas leyes. Entonces es lo mismo en Deuteronomios cuando dice, tendremos justicia de parte de Dios y nosotros caminaremos también en justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Entonces la clave es poner por obra los mandamientos del Señor, y recordémonos de que los mandamientos, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Los mandamientos del Padre fueron escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra. Los mandamientos del Hijo son dados, y si ustedes se recuerdan, Él escribió en la tierra, ¿verdad? Cuando Él se agachó porque iban a apedrear a la mujer adúltera. Pero los mandamientos del Espíritu dice que están escritos en el corazón. Y hay mandamientos como por ejemplo la Biblia, en un mandamiento que dijo Jesús es un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces, todos esos mandamientos que vienen hacia nuestras vidas, dados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, lo que nos están diciendo es, si ustedes los cumplen, si ustedes hacen lo que yo les digo, van a tener justicia. Amén. Es bien linda la palabra, y te digo de que nosotros cuando nos sentamos acá y comenzamos a meditar esa palabra y comienza a surgir eso del Espíritu Santo, qué lindo, porque eso es lo que nos ayuda para poder realmente aprender, para poder realmente poner por obra esto que estamos escuchando. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, llevamos 38 minutos, así que vamos a ver un poquito, sí, vamos a ver unos versículos más para poder dejar más bases. En Mateo 5:23 dice, mira este versículo, está bien bonito. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si te das cuenta, Mateo capítulo 5 es el sermón del monte, o el discipulado del monte, donde el Señor Jesús está dando leyes, está dando mandamientos, está dando instrucciones. Y una de ellas es, reconcíliate primero si vas a traer ofrenda. Aquí ya estamos viendo un mandamiento del Hijo. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Aquí ya viene la ley y la justicia, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, este versículo nos está diciendo, aquí hay un mandamiento que hay que hacer. Reconcíliate primero con tu hermano cuando vas a ofrendar. Y si no, va a haber una administración de justicia y puedes pagar consecuencias por hacer las cosas sin reconciliarte primero. Y fíjate que muchas veces leemos este versículo, leemos esto,
pero no lo ponemos por obra. Porque de repente tal vez sabemos de Sí, que ¿verdad? alguien está molesto o por nuestra culpa, ¿va? Está molesto, pero muchas veces el orgullo, muchas veces el qué dirán. Sí. Vamos y dejamos, ay, después me pongo a cuentas. Y acá, por eso te digo, de que allá decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por Ujú. añadidura. Y mira, aquí es lo mismo. Primero ve, ponte a cuentas y Ja. después vas a ver los frutos, porque acá nos muestra realmente que si no somos obedientes, todo lo que va a pasar. Vienen consecuencias, pero hay Y- una administración de justicia. exacto. Porque como es el Señor de preciso, ¿verdad? Ajá. De mostrarnos que ahí ahora el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. Es decir, que el juez ya dictaminó una sentencia y la sentencia es que vas a ir a pagar a la cárcel lo que debes. Entonces, por eso se lo dan al alguacil. Entonces hay que darnos cuenta de que hay consecuencias si no obedecemos los mandamientos eso es lo justo. Amén. Entonces, que no nos vaya a agarrar a nosotros la justicia si sembrando, ofrendando, dando, sin antes reconciliarnos, porque van a haber consecuencias, ¿verdad? Entonces no se trata de hablar de dinero, de sacar el dinero a la gente, no, 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 no. La ofrenda es adorar a Dios, es una Amén. manera de poder honrarlo y el Señor quiere de que la actitud con la que lo hacemos y de la manera con que lo hacemos sea la manera correcta. Amén. Mira, y a eso iba, Ah, fíjate, mira, lo pues. importante que es el realmente estar en paz. Ujú. Estar en paz, hacerlo con entendimiento, porque cualquiera al momento de ir, de decir, ok, vamos a ofrendar, vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo que hemos traído, pero mira lo importante que es saber cómo hacerlo. Ay, 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 ¿Cómo fíjate. hacerlo? Porque fíjate que yo miro algo acá, de que muchas veces por no poner atención, por no hacerlo como la Biblia nos lo dice, es que no miramos Ujú. las añadiduras. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene lo que después pasa, la justicia, lo que después viene, ahí lo miramos de una manera donde una persona va a la cárcel, ¿verdad? Sí, Que es juzgado, lo presentan al alguacil y toda la el alguacil cuestión. a la cárcel. Ajá, pero en la vida real, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos mal con alguna persona? Vamos, damos nuestra ofrenda solamente así, sin pensar, sin analizar lo grueso que es. No miramos las añadiduras. No, y la otra cosa es, prácticamente estamos dejándonos manteniéndonos en una cárcel, en una prisión, Es lo que te digo, o porque el no sea, perdonar nos está dejando encarcelados, el no encarcelado. reconciliarnos. Ajá. Entonces fíjate de que ahí dice que cuando traigas tu ofrenda, pero fíjate que después si lees Mateo 23, te vas a tener que saltar una mami, Mateo 23, 23, ahí habla del diezmo. Y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley. Recordate que hay que buscar Ah, primero el reino de Dios y su ajá. justicia y que vamos a obtener justicia cuando cumplamos. Y entonces aquí dice, deja lo más importante de la ley, Ajá. cuando cumplamos la ley. Entonces dice, ¿qué es lo que tiene que acompañar a eso? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces yo puedo ofrendar y diezmar, pero si yo no tengo justicia y no tengo misericordia y no tengo fe, entonces yo lo estoy haciendo de una manera incorrecta. Entonces el punto aquí es de que se le debe de agregar justicia, misericordia y fe. Y tampoco Ah, no quiere decir de que, ok, como no quiero disculparme o no quiero perdonar a mi hermano, lo voy a dejar de hacer. no, Porque porque entonces ahí ya viene otra cosa, ¿verdad? es que prácticamente estás dejando de reconciliarte y te estás manteniendo en una cautividad, Ajá. en una cárcel. Es que eso está Tremendo. fuerte. Por eso es Esto bien se puso lindo, muy por fuerte. eso es bien lindo porque mira cómo el Señor es de grande y misericordioso, que Él nos enseña realmente a que estos frutos sean desarrollados en nosotros porque necesitamos estar en paz, necesitamos tener esa paz, perdonar si en algún momento y reconocer también de que si en algún momento hemos fallado o hemos hecho de que alguien esté enojado,
reconciliarnos, pedir perdón y hacer las cosas como se deben de hacer. Que Dios ¿verdad? nos ayude, va. Que Dios nos ayude, porque en algún momento lo hemos hecho, como Claro. tú decías, sin arreglar las cosas. Y eso es estar uno en injusticia. Y se nos va a aplicar o administrar justicia y entonces las consecuencias vienen. Entonces tenemos que caminar buscando la justicia. Pero- ¿Cómo encuentro la justicia? Perdón. Cumpliendo poniendo por obra los mandamientos, la palabra de Dios. Pero bueno, también acá hay de casos a casos, amados, no se vayan a sentir también acusados porque muchas veces también hay personas de que tal vez tú sabes de que se han molestado o de repente tal vez pasó algo y tal vez ya probaste de diferentes maneras hacer las paces, ¿verdad? Eso No, sería, allá lo ¿verdad? hiciste. Si la Ajá. otra persona no accede, pero tú lo hiciste, tú ya eres libre. Tú cumpliste con ir y pedir perdón de corazón o reconciliarte de corazón. Entonces, es como poner el equilibrio de esto, claro. Entonces, no, ahí estamos bien porque lo estamos haciendo. Que la otra parte no quiera, entonces ahí sí, pues ya uno no puede obligar tampoco, pero tú sí quieres hacer las cosas bien. Y de eso se trata, de que uno quiera hacer las cosas bien. Por eso la Biblia dice, buscad la paz con todos. Buscad la paz. No dice, estén en paz. No, buscad la paz Hay que con todos. buscarla. Es decir, que si yo sé que hay algo que hay que arreglar, arreglémoslo, porque ¿para qué vamos a estar así? Ay, Padre. Entonces, ahí sí que Dios nos habla a nosotros y a cada Amén, uno, ¿verdad? amén, amén. Ahora, entonces, vámonos aquí a Filipenses 1:9. Si lo lees, por favor, pastor. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, Oiga, que otra son vez. por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos. Pero mira cómo dice que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tú tienes frutos de justicia? Alabas a Dios. Quiere decir de que cómo yo alabo también a Dios no solo es cantando o cómo adoro a Dios no solo es obedeciendo, es también siendo justo. Entonces, la alabanza también viene cuando yo camino en justicia. Eso se convierte en una alabanza y gloria Wow. para Dios. Wow, O sea, qué bonito, ¿ah? por eso en algún momento pensamos la justicia, pues es administrar justicia, es darle a cada quien lo que le corresponde, pero cuando entendemos que de verdad dar frutos de justicia también es alabanza a Dios, se convierte en alabanza. Cada vez que yo soy justo, yo estoy alabando a Dios. Imagínate eso, me lo imagino de una manera espiritual, claro, ¿verdad? Que esta alabanza vaya, te podés imaginar eso, Claro. en el espíritu, que llegue ante Papito y que sea recibida, qué rico, qué lindo. Amén. Entonces la justicia se convierte en alabanza. Quedamos ahí, qué tan importante es este fruto, Amén. ¿verdad? El fruto de la justicia. Aleluya. Los que pues tal vez se acaban de conectar y dirán, ¿de qué están hablando estos locos? Les recomiendo que oigan todo el programa porque está súper importante y emocionante y necesario para poder caminar con justicia. Ahora, entendiendo que la justicia produce alabanza a Dios, quiero que nos vayamos a Deuteronomio 16:18. Y aquí pongo un poquito de contexto para entender a dónde vamos. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. Oiga bien, no tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 16:20 lo puse hasta en amarillo. La justicia seguirás. Para que vivas Para que vivas. y heredes Y la tierra heredes. que Jehová tu Dios te da. Wow. Entonces, si la justicia se convierte en alabanza, ahora vemos que la justicia te alarga la vida. Amén. O sea, la justicia seguirás para que vivas. Entonces quiere decir de que uno muchas veces se acorta la vida porque camina en injusticia.
pero la justicia te puede alargar la vida y te puede hacer que heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces la justicia te da vida. La justicia se convierte en alabanza. La justicia provoca que te reconcilies para que ofrendes de una manera correcta. La justicia se le debe agregar a lo que le damos a Dios, más la misericordia, claro. Entonces es algo sorprendente. Este fruto a mí me vuela el cerebro porque ahora entiendo de que la justicia es tan importante y ahora entiendo más Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Precisamente en eso estaba pensando. Fíjate que cómo es el Señor ahí sí que gracias, papito, porque cómo es eso de que Él nos enseña esto y nos dice de que a través de la justicia vamos a alargar. Es otra forma Sí. para poder alargar la vida. Porque la otra forma es honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero esta forma, mira, es de buscar esa justicia, de ser justos, que ese fruto sea desarrollado en nosotros, va a ser otra forma para poder alargar la vida. Y por eso volvemos a recalcar la cita de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia. y todo lo demás nos será añadido. Te añade vida. Añade vida. Qué lindo. Te añade hasta vida. Porque Y mira, aquí dice, y heredes. heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, dice, perdón, que dice la palabra de Dios que los planes de Dios para nosotros son perfectos, que Él tiene planes de bien y no de mal, no de calamidad, dice la Biblia. Pero muchas veces miramos lo contrario a lo que dice la palabra porque nosotros estamos siendo injustos, dejamos de practicar estas llaves. Podríamos decir, claro, ¿verdad? Que Dios nos da para poder vivir de una manera bien, de una manera diferente en la tierra, porque acá el Padre, ¿quién es el que hereda? ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. Y nosotros somos hijos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces ahora hacemos ese resumen donde la justicia se convierte en alabanza y la justicia se convierte en una añadidura de vida a nosotros. ¿Cómo no vamos a entender entonces ahora la justicia en otro nivel y caminar en justicia? Amén. Y lastimosamente se nos ha ido el tiempo. Vamos a despedirnos con un último ejemplo. Aquí vamos a cerrar el tema porque está muy fuerte este tema, ¿verdad? Y si lo seguimos dando así rápido va a ser imprudente. Pero miren el Salmo 45:7. Si lees el último, con este nos despedimos, Amén. pastor. Salmos 45:7 dice, ¿has amado la justicia? Entonces, pausa. Entonces la justicia hay que amarla. ¿Por qué hay que amar la justicia? Porque es parte esencial para poder llegar delante de Dios y alabarlo y que se agregue vida incluso. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pausa. Entonces la antítesis de la justicia es la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. De sus vestidos brota el aroma el aroma de finísimos perfumes. Desde los palacios de marfil se oye música de arpas que lo llenan de alegría. ¿Qué tiene que ver el versículo 7 con el 8? Porque están aquí, me está hablando de justicia, me está hablando pero ahora me está hablando de la alabanza, con la música. Entender. Ahora lo podemos entender. Porque si te has amado la justicia, ¿cómo no se va a convertir en alabanza esa justicia? Y entonces dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo tanto. Recordate que cuando la Biblia dice por lo tanto, se está soltando algo que es una ley, es algo que se activó en lo espiritual, el rey lo va a hacer y que eso se hace o se hace. Por tanto te ungió Dios. ¿Qué es lo que provoca la justicia? Que haya unción. Y a veces queremos la unción, pero somos injustos. A veces decimos, vamos a alabar a Dios, pero somos injustos. A veces queremos que se nos agregue vida, pero somos injustos. Yo estoy hablando por mí, no estoy acusando a nadie, sino que estoy aprendiendo para poder ahora entender que la alabanza tiene que ser con justicia, que la vida se agrega con justicia, que ahora hay que amar la justicia y ahora viene unción con
cuando uno camina en justicia. Amén. Por eso te dije que con esto íbamos a terminar, porque lo que viene después son las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas, mira, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces puedes padecer persecución por causa de la justicia. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cuándo uno va a tener hambre y sed de justicia? Cuando se le revela qué es, por qué, qué activa, qué es lo que hace en lo espiritual. Amén. ¿Cuándo vas a padecer persecución por la justicia? Porque ya sabes ahora lo importante que es. Y ya no sigo más porque mira, me pasé a la otra diapositiva sin querer porque es tan importante la justicia. Pero sí, aquí lo dejo yo hasta este momento porque si no me vuelvo a picar, pastor. Amén. Sí. Es bien lindo esto porque ahora sí podemos entender este salmo, el Salmo 45, Amén. 7 y 8, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el otro, verdad? Claro. Pero como ya entendemos de que la justicia se convierte en alabanza, esta palabra está bien. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Entonces también podemos ver de que cuando somos justos, vamos a andar felices, vamos Amén. a andar alegres, Wow. vamos a mirar más que a tus compañeros. Amén. Sí, porque cuando dices, no, yo hice lo que era justo. Tenés Tenés paz, Ajá. gozo. Amén. Y puedes caminar con tu Amén. mente en alto. Así Qué que lindo es. lo vamos a dejar hasta acá. Dios les bendiga. Qué bueno que estén ahí en sintonía. Qué bueno que compartieron el video. Qué bueno los que van a escucharlo y se van a poner junto con nosotros a analizar, a meditar, a digerir, a estudiar, a detenernos, a recibir esta palabra y poder verdaderamente ponerla por obra, porque esa es la clave. Esa es la Amén. clave. Así que te despides, pastor. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Esperamos de que esta enseñanza sea de edificación para cada uno de ustedes. Para mi vida lo es cada vez, cada día que tenemos la oportunidad de poder sentarnos y meditar la palabra acá. Dios nos enseña de una manera tremenda porque, como decimos, ¿verdad? Muchas veces solo los frutos del Espíritu, amor, paz, y lo decimos así, pero ya cuando nos damos la oportunidad de poder sentar y poder platicar, poder ver los diferentes puntos de vista, es algo tremendo. Y así como ahorita hemos visto, ¿verdad? Que la justicia es algo que nos añade vida, es algo más, una forma más de que Dios nos añade vida. El Señor te ha ungido con óleo de alegría, dice la palabra de Dios. Así que que el Señor te bendiga, amado. No pierdas esa inocencia. Dile al Señor, Padre, yo necesito, porque yo sí necesito ese fruto, que ese fruto sea desarrollado. ¿Cuántas veces he caminado injustamente? No sé, pero con esto le pido al Señor que el Señor me desarrolle ese fruto en mí para poder alcanzar la larga vida, poder vivir de una mejor manera y que mi alabanza se convierta en algo diferente. Exacto, hombre, van ganas de repetir todo lo que ya Amén. vimos porque es muy enriquecedor entender esto. Me pusiste a decir adiós, ¿va? Sí, te dije, y seguiste dando el discipulado. Muchas gracias, amados, que el Señor les bendiga y ha sido un placer el poder estar con ustedes. Amén. Recuérdense, los que son de casita, Pan, Mosto, Aceite, Pamdel, tenemos el día miércoles, nuestra escuela profética. Amén. Estamos hablando sobre los sueños ahorita, la interpretación de los sueños, y vamos a estar viendo bien la practicidad de interpretar los sueños, así que no se lo pierdan el miércoles, la intercesión y la doctrina básica el miércoles. El viernes tenemos una administración específicamente con los niños, vamos a estar ministrando a los niños, amén. una fiesta para nuestro Dios con nuestros niños, y así que le invitamos a que venga y traiga a sus niños. Vamos a estar orando por ellos, pero ellos van a estar aprendiendo también ahí de la palabra del Señor de una manera específica para ellos. Y el domingo tenemos nuestra fiesta para el Señor también a las 10 de la mañana, viernes a las 7 y el día miércoles a las 7. Gracias, Janita, por estar en controles. Amén. Te bendecimos. Gracias a todos. Les amamos, les bendecimos. Que el Señor les bendiga. Nos miramos hasta la próxima Hasta o nos oímos. Estén Amén. atentos. Bendiciones. Bendiciones.